El pueblo palestino y sus conflictos con los judíos. Choque entre dos pueblos por un mismo territorio, una amenaza continua a la paz mundial. En noviembre de 1917 Gran Bretaña, tras una serie de acuerdos económicos previos, firmó un acuerdo con el movimiento sionista comprometiéndose a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. En 1920 la ONU le asignó a Gran Bretaña la administración colonial de la zona de Palestina. Entre 1922 y 1948 Palestina fue gobernada por los ingleses que no solo toleraron la inmigración judía sino que incluso la estimularon. Los palestinos, por su parte, reaccionaron con violencia contra los invasores, siendo ahorcados, entre 1936 y 1939, más de 55.000 palestinos. El 29 de noviembre de 1947, mediante la resolución 181 de su Asamblea General se aprueba la partición de Palestina en dos territorios, uno judío y otro árabe, concediendo a los sionistas el 52% del mismo con continuidad geográfica y a los palestinos el 46% sin continuidad territorial, dejando a la ciudad de Jerusalén bajo control internacional. Enseguida se organizaron dirigidos por los grupos sionistas terroristas un éxodo de 300.000 palestinos que se veían obligados a abandonar sus pueblos y aldeas. Muchos de ellos fueron asesinados y sus casas fueron destrozadas. El 14 de mayo de 1948, de modo unilateral, los sionistas proclamaron la fundación del Estado de Israel en la tierra de Palestina. Los países árabes que rodeaban esta zona, Egipto, Siria, Jordania, no podían tolerar semejante robo de sus tierras y declararon la guerra a Israel, que consigue la victoria en poco tiempo. El 6 de enero de 1949 se firma la paz e Israel logra anexionarse hasta un 78% del territorio palestino, convirtiendo al 80% de la población en refugiada. La paz, sin embargo, no se logró tan fácilmente y las guerras continuaron en 1951, 1967 y 1973. Allí existe un grave conflicto nacional, es el choque de dos pueblos que reclaman un mismo territorio, pero es además el campo de acción de los extremismos religiosos, de diferencias sociales inmensas entre ricos y pobres y de multimillonarios intereses económicos internacionales. Síntesis. Gran Bretaña otorgó, vendió, a grupos judíos poderosos, en forma unilateral, tierras en Palestina, generando un conflicto aún hoy no resuelto, que causó miles de muertos en inmensa mayoría palestinos y cientos de miles desterrados en su propia tierra.